Hoy quería hablar de liberalismo, sobre todo su modelo económico y su faceta social. Ambos están en quiebra. ¿Por qué? Porque se rompió la máquina responsable de la expansión económica del liberalismo, es decir, la ideología del proyecto global occidental. La emisión de dólar ya no da crecimiento económico, las deudas acumuladas ejercen una presión sofocante al Estado y al pueblo. Los deudas son impagables, la burbuja global es de 4 cuadrillones de dólares. Ya he explicado muchas veces el tamaño de la recesión económica y la reducción de los ingresos de los ciudadanos de los países occidentales a raíz de la crisis, cuando los ingresos y los gastos lleguen a un estado de equilibrio de acuerdo con los preceptos de la teoría económica liberal. Repito una vez más. Para la Unión Europea, esta disminución puede alcanzar el 50% y para los Estados Unidos 60%. Y entonces comenzarán problemas de verdad. ¿De qué estoy hablando? La victoria, entre comillas, del liberalismo se asocia exclusivamente con el dominio en la estructura social de los países desarrollados, entre comillas, de la clase media, como personas con el comportamiento típico de consumidor. Antes de eso, el eje principal de estabilidad social en la sociedad eran las ideas conservadoras que surgieron dentro de la familia y apoyadas por las religiones tradicionales. Está claro que a los banqueros esto no les gustó, ya que los modelos ideológicos conservadores siempre tienen una actitud muy negativa hacia los intereses de los préstamos. Pero, como no podían arriesgar la estabilidad social, aunque de mala gana, se vieron obligadas a soportarlo. Y la experiencia del Imperio Ruso de 1917 no les permitió dormir en paz. La situación cambió solo con la llegada de Reaganomics, es decir, el comienzo de la estimulación crediticia de la demanda. A partir de este momento, es decir, 1981, el problema se hizo posible de resolver, dado que este mecanismo basado en la refinanciación de la deuda privada permitió crear una clase media estable que supera la mitad de la población total del país y sirvió como un ancla social, lo que garantizó el comportamiento típico. La clase media, es decir, los que son propietarios de alguna pequeña vivienda, coche o casa en el campo, a diferencia de los pobres, carecen de verdaderos recursos para protegerse de alguna crisis social tipo Hong Kong, por ejemplo, actual, o Maidán en Kiev. Están muy interesados en tener un Estado fuerte basado en la ley que les protege. Veremos. Los pobres no necesitan justicia porque no tienen nada que perder. Los ricos gozan de su propia inmunidad política y judicial. Así que los únicos que verdaderamente necesitan la ley es la ya desaparecida clase media, incluso si la ley está controlada por los banqueros. Fue a partir de este periodo, repito, principios de los años 80 del siglo pasado, que comenzaron los ultrajes liberales, desde los desfiles gay hasta la justicia juvenil. Este es precisamente el periodo de la expansión activa de la ideología liberal, que comenzó una marcha victoriosa en toda Europa. Pero se basó en una explicación muy simple. Si queréis vivir según los estándares de nuestra clase media, apoya una ideología liberal. En realidad, después de todo, no se trataba de valores pederásticos, sino de estándares garantizados para la clase media, como cochecito, casita y una mujercita chiquitita. Y la gente estaba imbuida. Además, se hizo necesario pensar en hijos y nietos, en las responsabilidades ante la sociedad, valores conservadores, ética. Contradice todo esto los valores liberales. Todos comenzaron a vivir para el consumo y olas de felicidad se extendieron por Europa, más precisamente los países de la Comunidad Europea y aquellos que están ansiosos por unirse a ella. Y por supuesto,
No se les explicó a nadie porque son ignorantes que el modelo económico que sustentaba esta prosperidad era finito. Sí, casi 40 años duró, pero estamos en la recta final. Pero estos 40 años nos dieron dos generaciones de liberastas. Esa gente que no saben hacer absolutamente nada. No saben cómo trabajar, cómo pensar, categóricamente no están listos para asumir la responsabilidad, incluido tener hijos, enseñarles a luchar por sus vidas. Para sobrevivir piden espacios seguros, rotuladores y papel y películas como Avengers para protegerse de la maldad global. Esa es la razón de actual frenada en seco de la expansión del liberalismo y su implosión lo suficientemente rápido en el futuro cercano. Y es por eso que los europeos occidentales pasarán tan mal a muy corto plazo. Los representantes liberales empobrecidos de la antigua clase media, que hoy en día son ya de clase baja, con los dedos de la clase media, simplemente serán absorbidos por los migrantes conservadores africanos, los migrantes conservadores árabes, que al menos no han olvidado cómo reproducirse. Es por eso que el conservadurismo oriental ya ha levantado la cabeza en Europa, un conservadurismo duro y de derecha, con un claro énfasis en el nacionalismo abierto. El liberalismo será muy costoso para Europa, especialmente para Europa occidental. Es muy posible que algunos de sus países dejarán de existir, convirtiéndose en un nuevo África o un nuevo califato, por ejemplo, Noruega y Suecia de hoy y también pronto España. Y aquí no se puede hacer nada el rechazo de los valores bíblicos, es decir, desde un punto de vista religioso, la venta del alma siempre es muy costoso. Pero es necesario entender lo que sucederá después de la muerte del liberalismo, o más precisamente representantes del proyecto global occidental, banqueros, financistas, parásitos, etc., con los territorios que llevaban varias décadas gobernando. Y ahí, dado que el péndulo siempre se balancea de un lado liberal al otro conservador, las fuerzas conservadoras muy rígidas que en su tiempo fueron asaltadas, maltratadas y ninguneadas han comenzado a levantar cabeza. ¿Quiénes son estos conservadores agresivos? En primer lugar, el nacionalismo agresivo fascismo, que ya vemos en Ucrania y los estados bálticos, y no menos agresivo fundamentalismo musulmán. Será bastante difícil tratar con ellos, ya que los exliberales que indignarán por la pérdida del famoso cochecito y casitas, seguramente mujercitas también, caerán fácilmente bajo la influencia correspondiente. Y como quedará claro que esto tampoco va a funcionar, el comunismo comenzará a levantar la cabeza, según lo cual todos en Europa creían que ya había muerto. Es decir, la derrota de los banqueros con su liberalismo sin fronteras ni reglas ni comportamiento humano tendrá consecuencias muy grandes para el mundo. ¿Cuándo? Ya está en marcha, creo que es obvio. El desenlace final, un par de años como mucho. Después, liberastas y sus secuaces van a ser carne de cañón. El giro antropológico hacia conservatismo ya está en marcha. De esto tampoco hay dudas.